Vamos a comenzar con el módulo 5 de la asignatura. Este módulo está separado en 3 temas. El primero de ellos es propiedades molares parciales. Tenemos 2 ejercicios en la guía de problemas sobre este tema. Y ahora vamos a resolver uno de ellos, que es el ejercicio A1. El enunciado dice: las propiedades molares parciales para una mezcla binaria a 25 grados Celsius están dadas por... y nos presenta las ecuaciones. A su vez, para mezclas diluidas en el componente 1, m puede expresarse como m numeral igual a a más b por x1. A grafique m1 molar parcial, m2 molar parcial y m versus x1. B, que representa m numeral, calcule los valores de a y b. Y C, para qué rango de valores de x1 se cumple que el valor absoluto de m menos m numeral es menor a 0,1. Bueno, comenzamos entonces con el inciso A. Nos pide graficar m1 molar parcial, m2 molar parcial y m. Para las primeras dos tenemos las ecuaciones, ya nos las proporciona el enunciado. Así que lo único que tenemos que hacer es obtener una expresión para m y luego representar las 3 variables en el gráfico. Para ello vamos a usar la regla de sumabilidad, que nos indica que m, una propiedad cualquiera, está dada por la suma de las propiedades molares parciales multiplicadas por la composición de la sustancia a la que corresponden. Entonces, en el caso de una mezcla binaria es x1 por m1 molar parcial más x2 por m2 molar parcial. Desarrollando eso, a partir de las expresiones que nos da el enunciado, se puede llegar a que m es igual a 3 más 5x1 menos 5x1 cuadrado. Eso es todo lo que nos pide a nivel de cálculo el inciso A. Una vez que tenemos una expresión para cada uno de estos 3 elementos, podemos representarlos en el gráfico. Lo que podemos destacar del gráfico es que esta es una propiedad para la cual los componentes 1 y 2 hacen una contribución idéntica. Es decir, es simétrica respecto de estas propiedades molares parciales. Por ejemplo, m1 molar parcial cuando x1 es 0,1 es igual a m2 molar parcial cuando x2 es 0,1. Y debido a esto, la función m alcanza un máximo en x igual 0,5, donde coinciden m1 molar parcial y m2 molar parcial, que a su vez coinciden también con m. Esto es lógico porque en x igual a 0,5, m se vuelve un promedio de las propiedades molares parciales. Y si además, por ser simétricas, estas propiedades coinciden en x igual a 0,5, las 3 propiedades terminan coincidiendo. Lo otro que podemos destacar es que las derivadas de m1 molar parcial respecto de x1 cuando x1 tiende a 1 y de m2 molar parcial respecto de x1 cuando x2 tiende a 1 son ambas iguales a 0. Esto es una propiedad que se deduce de la ley de Gibbs-Duhem y que se cumple para cualquier propiedad molar parcial independientemente de la magnitud m con la que estemos trabajando. Bueno, seguimos con el inciso B, que representa m numeral. Calcule los valores de a y b. Bueno, m numeral es una recta de la forma a más bx1 y aproxima a m para mezclas diluidas en el componente 1, es decir, para mezclas en las que x1 es muy pequeño. Analizando estos datos, lo que podemos concluir es que m numeral es, en definitiva, el polinomio de Taylor de primer orden en x1 igual a 0, es decir, la recta tangente en x1 igual a 0, que en un entorno de ese punto va a aproximar a la función m. Vamos a buscar entonces la expresión de ese polinomio. El polinomio de Taylor tenía esta forma, ¿no? Es f' de a por x menos a más f de a. En este caso, eso resulta en la derivada de m respecto de x1 evaluada en x1 igual a 0 por x1 más m evaluada en x1 igual a 0. Bueno, y como tenemos las expresiones analíticas para m, podemos hallar su valor y el valor de su derivada. m tenía esta forma, con lo que al evaluarla en x1 igual a 0, obtenemos el parámetro a, que vale 3. Se ve inmediatamente que la derivada tiene esta forma y por lo tanto, al evaluarla en x1 igual a 0, podemos obtener b, que es 5. Concluimos así que m numeral es la recta descrita por la función 3 más 5x1. Bueno, con eso contestamos a lo que nos pedía el enunciado, que era encontrar la expresión para m numeral. Lo que podemos hacer es interpretar un poco más qué nos dice m numeral y qué nos dicen estas rectas tangentes en general.
Recordando la regla de sumabilidad que usamos recién, si desarrollamos el diferencial de m a partir de esta regla, encontramos una expresión como la que se ve en pantalla, con 4 términos. Pero sabemos además por la ley de Gibbs-Huygens que x1 diferencial de m1 molar parcial más x2 diferencial de m2 molar parcial es igual a 0. Por lo tanto, juntando todo esto, podemos obtener que, en definitiva, el diferencial de m es como figura en pantalla. Reemplazando de vuelta esta derivada en la regla de sumabilidad y desarrollando un poco la expresión, se obtienen expresiones alternativas para las propiedades molares parciales en función de m y de su derivada. Se puede ver que esto vale únicamente para mezclas binarias. Bueno, la deducción de estas expresiones está desarrollada en la teórica. Lo que vamos a ver acá es cómo usarlas en relación a la recta tangente que calculamos recién. Pensemos primero en una función genérica m para la cual trazamos su recta tangente en un punto cualquiera. Podemos ponerle nombres a los puntos donde la recta tangente corta con x igual a 0 y con x igual a 1. Para x igual a 1 definimos i1, para x igual a 0 i2. Además podemos notar que este segmento es claramente x1 y este segmento es 1 menos x1, es decir, x2. Luego, si quisiéramos escribir i1 basándonos en el gráfico, podríamos decir que i1 es la suma de m más este segmento adicional, que es la diferencia entre i1 y m. Y se puede ver por trigonometría que ese segmento es justamente x2 multiplicado por la derivada de m respecto de x1. Si consideramos que esa derivada es la tangente del ángulo que se forma acá, y x2 es el cateto adyacente, entonces el segmento va a ser el cateto opuesto y se puede despejar de esa manera. En definitiva, lo que tenemos es que i1 es m más x2 por la derivada de m respecto de x1. Y haciendo el mismo análisis, llegamos a que i2 es m menos x1 por la derivada de m respecto de x1. Y ahora lo interesante es que comparando con las expresiones de arriba, podemos concluir que i1 es justamente m1 molar parcial. E i2 es m2 molar parcial. Lo que hay que pensar bien acá es en dónde están evaluadas estas propiedades molares parciales. Es decir, concluimos que i1 e i2 eran iguales a m1 y m2, pero m1 y m2 son funciones que dependen de x y por lo tanto tendríamos que aclarar evaluadas en dónde, ¿no? m1 y m2, pero ¿para qué valor de x? Bueno, eso es justamente el valor de x para el cual se construyó la recta tangente. Es decir, si esta es una tangente que pasa por este punto, i1 e i2 van a ser las propiedades molares parciales calculadas para ese valor de x1. Bueno, llevemos ahora todo esto a el sistema con el que estábamos trabajando, donde teníamos en definitiva una recta tangente como la de recién, con la particularidad de que es la recta tangente para x1 igual a 0. La idea sería verificar lo que demostramos recién usando esta recta tangente y aprovechando que ya conocemos las expresiones analíticas de las funciones reales e incluso las tenemos representadas en el mismo gráfico. El punto donde m numeral corta a x1 igual a 1 es lo que habíamos llamado i1 y habíamos dicho que coincide con m1 molar parcial. Bueno, se ve en el gráfico que efectivamente m numeral corta a x1 igual a 1 en un valor de 8 y vemos que para x1 igual a 0, que es donde es tangente m numeral, m1 molar parcial va de 8. Para seguir conectando conceptos, podemos mencionar además que m1 molar parcial, evaluado cuando x1 tiende a 0, es lo que se llama m1 molar parcial a dilución infinita, y se suele representar de esta manera. Bueno, y por otro lado, el punto en el que m numeral corta a x1 igual a 0 es lo que habíamos llamado i2 y tenía que coincidir con m2 molar parcial para ese punto. Vemos que acá m2 molar parcial está representado por la curva azul y efectivamente el valor de i2 coincide con el de m2 molar parcial en ese punto. Por último, el problema nos preguntaba para qué rango de valores de x1 se cumple m menos m numeral menor a 0,1. Este inciso se lo dejo para que lo resuelvan ustedes porque en definitiva es un problema puramente matemático. Es decir, nosotros tenemos la expresión para m numeral y tenemos también la expresión analítica para m. Entonces es cuestión de plantear la inecuación y resolver para encontrar entonces el rango en el que x1 satisface esta condición.
La idea de este inciso es simplemente obtener un rango en el cual el error de m numeral al usarlo para aproximar m es razonable. Bueno, con eso concluimos el problema A1. Este, junto con el problema A2, son los dos problemas de propiedades molares parciales que tenemos en la guía. Luego vamos a seguir usándolas, pero ya no en forma genérica para una función m, sino para propiedades termodinámicas como la entalpía, la entropía, etc.